Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Soy el pastor Arvin Méndez de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña y en esta ocasión continuamos con la Revolución Fundamental, el tema de estos devocionales. En esta semana estamos estudiando el primer tema de la Revolución Fundamental, que es reencuentro, y estamos en el día 4, ya hoy jueves 15 de septiembre. Estamos estaremos viendo el reencuentro con la fe y estudiaremos también la parábola del hijo pródigo, aunque ahora la leeremos en otra traducción bíblica. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan al becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El muchacho estaba enfermo, estaba triste, estaba avergonzado y seguramente se sentía humillado. Él nunca hubiera emprendido el regreso a casa si no hubiera estado seguro, si no hubiera creído que existía la remota posibilidad de que su padre lo podría perdonar, que su vida podría mejorar. Así que encontramos que para poder tener un reencuentro es necesario creer, es necesario tener fe. Debemos reencontrarnos con la fe. El que deja de creer, deja de tener razones para vivir y deja de tener fuerza para continuar en la lucha. Una revolución fundamental, queridos hermanos, amigos, es el reencuentro con la fe. Pero para reencontrarnos con la fe, vamos a ver algunas enseñanzas. La primera de ellas: necesitamos perderla primero. Para reencontrarme con la fe, necesito perderla. El muchacho creía en sí mismo. Cuando él se va de la casa de su padre, creía en sus propias capacidades, creía que él podía comerse la vida de una sola mordida. Intentó hacerlo, malgastó su dinero y de pronto se vio sin nada, en los campos alimentando cerdos, humillado, sucio, apestando a un chiquero y deseando comer las algarrobas, es decir, la comida que comían los cerdos. ¿Te das cuenta? La condición anterior a su condición posterior. Tenía todo y se sentía dueño del mundo, dueño de sí mismo, y de pronto se dio cuenta que lo había perdido todo. Seguramente en algunas ocasiones pues hemos sentido así, sentimos que hemos perdido la fe. Eso es lo necesario para poder reencontrarla. Si en algún momento tú has sentido que has perdido la fe, estás en el momento correcto para reencontrarte con la fe. Esto se parece a dos parábolas que el Señor Jesús contó en alguna vez. Él dijo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto está en Mateo 13, versículos 44 al 46. Ahora, en los dos casos, tanto en el hombre que tropezó con el tesoro y el buscador de perlas, ambos tuvieron que hacer lo mismo. Ambos tuvieron que dejar lo que tenían antes para quedarse con lo mejor. Esto no significa que debemos confiar en todo, pero sí significa que debemos reencontrarnos con nuestro Creador a través de la fe. Debes
poner la situación en la que te encuentras hoy a un lado y voltear a ver al Creador y reencontrarnos con Él a través de la fe. Para reencontrarnos con la fe hay que perderla primero. Segunda enseñanza de este día. Para reencontrarnos con la fe es necesario tener un objeto correcto de la fe. Esta es un error que a veces cometemos. A veces pensamos que se trata de cuánta fe tenemos. Ese es el error que cometieron los discípulos del Maestro. Ellos preguntaron, Señor, aumentanos nuestra fe. Ellos le pidieron eso al Maestro. Y Jesús les contesta, si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, le dirían a ese monte, muévete, y se movería. No se trata de cuánta fe tienes. Se trata de si la tienes o no la tienes y de en dónde la tienes puesta. Hay una historia que cuenta el pastor Gilberto Gutiérrez en el libro de la Revolución Fundamental y nos ejemplifica esto. Dos hombres trataban de cruzar un río congelado en dos puntos distintos de la corriente. El primero estaba en la parte más ancha del río, donde la corriente era mansa y por lo tanto el hielo era grueso. El segundo trató de cruzar donde el río se angostaba y la corriente era veloz, y por lo tanto el hielo era delgado. El primero no tenía mucha fe, así que tuvo la precaución de acostarse y arrastrarse por el hielo hasta llegar al otro lado. El segundo tenía mucha fe, así que quiso cruzar corriendo, y cuando todo el peso de su cuerpo estuvo sobre la punta de su pie derecho, el hielo se quebró y se hundió en las frías aguas y murió. Ahora, la pregunta importante es esta. ¿Por qué lo logró el que tenía poca fe y no lo logró el que tenía mucha fe? La respuesta es simple. El que tenía mucha fe la tenía puesta en el poco hielo, pero el que tenía poca fe la tenía puesta en el mucho hielo. Lo más importante no se trata de cuánta fe tienes, sino en dónde la tienes colocada. Para reencontrarnos con la fe es necesario tener un objeto correcto de la fe, y el objeto correcto de la fe es Jesucristo. Nuestra fe debe estar colocada en Jesucristo. Necesitamos reencontrarnos con Él. Tercera enseñanza, para reencontrarnos con la fe hay que llevar a cabo un acto de fe. Somos demasiado orgullosos como seres humanos. Como el hijo pródigo, seguramente ya nos dimos cuenta que Él es la perfecta representación de nuestras vidas. Hacemos lo que queremos con nuestra vida. Nos olvidamos de buscar a Dios, nos olvidamos de pedirle perdón a Dios por lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Y sabes una cosa? El hijo pródigo hizo exactamente lo mismo. Pero todos podemos reencontrarnos con la fe verdadera y podemos regresar a Dios. Pero para poder hacerlo, tenemos que entender que la fe no solamente es un asunto intelectual, que la fe no solamente es un asunto del corazón, la fe es un asunto de voluntad. Esto lo aprendemos en el módulo número 3 del Venid y Ved. Los elementos de la fe son 3 elementos. Elemento intelectual, yo necesito estar convencido, yo necesito estar seguro, necesito tener la convicción y la certeza racional de la verdad. El hijo pródigo sabía que al regresar al Padre, el Padre lo iba a recibir. Eso es fe intelectual. Él tenía conocimiento, pero también el segundo elemento de la fe es un elemento emocional, el elemento sentimental. Es decir, esa sensación de tranquilidad, esa sensación de paz que puedes sentir cuando experimentas la fe en Dios. Así que el elemento emotivo sentimental es que el hijo pródigo creyó que su padre podría aceptarlo, pero no solamente eso, sino que también sintió lo que experimentaría al estar en casa del Padre, y por lo tanto accionó el tercer elemento de la fe, que es el elemento volitivo o el elemento de la voluntad. Es decir, tomó decisiones, tomó acciones, se dio cuenta, sabía, sintió, se movió hacia su casa, emprendió el camino a casa. Reencontrarte con la fe implica que tengo que hacer algo por lo que yo creo. Y si me voy a reencontrar con el Padre, si tengo que reencontrarme con la fe, tengo que buscar al Padre y tengo que empezar a cambiar mi vida y cambiar lo que he hecho mal por hacer lo correcto, llevar a cabo un acto de fe. Y el resultado, así como el hijo pródigo, será nuestra restauración. ¿Quieres ser restaurado? Haz un acto de fe hoy hacia Dios y vuélvete a Él en oración. Pídele perdón por cómo has conducido tu vida y deja que Él controle el resto de tus días. El texto de esta semana: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Nos vemos el día de mañana, o nos escuchamos el día de mañana.